Bienvenidos a Noticias 22, es viernes y tenemos un programa muy variado para todos ustedes. Muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y la invitación a que nos acompañen la próxima hora. Mi querido Guamán Rodríguez, ¿cómo estás? Así es, Rafael, me encuentro muy bien. Vamos a hablar de México, el mundo, de COVID-19, de artes, de música, de ciencia. Como todos los viernes, tenemos un programa muy rico para que nos acompañe en casa y nosotros acompañarlos también allí en estos días, ¿verdad, Laura? Efectivamente, y les tenemos algo que de veras llama muchísimo la atención. Nos vamos a ir a Sudáfrica y un grupo de bailarines y de actores hacen una representación muy particular de la pasión de Cristo, todo esto inspirado en textos bíblicos y a partir de la obra de un artista sueco. Vamos a ver de qué se trata, fíjense muy bien. Textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento han sido la inspiración para el artista sueco Johan Falkman, quien se encuentra en Sudáfrica trabajando en un proyecto multimedia en el que conviven la pintura, la escultura, el performance y la instalación. Esta iniciativa, a la que ha titulado ¿Qué es la dignidad?, se lleva a cabo en la región KwaZulu-Natal, y una de sus características es que los actores y modelos no son profesionales, sino provienen de las comunidades aledañas. Entre otros temas, ha tratado el de la crucifixión de Jesucristo y comenta que para él, Jesús es una de las máximas figuras representativas de la dignidad del ser humano. Los miembros de la tribu Zulu recrean el momento de la crucifixión a través de imágenes vivas acompañadas de cantos y danzas ancestrales. En su propia interpretación, dirigidos por Johan Falkman, los herederos de esta tribu guerrera de Sudáfrica montan una puesta en escena de este pasaje de la Biblia donde despliegan su talento artístico, una manera de reivindicar su dignidad. Bro, el fantástico símbolo del hombre que representa la historia fundamental del viaje del héroe, hasta lo más profundo que puede hundirte en el infierno, o el reino de la muerte, y luego cuando asciende, o el reino del cielo, después de la muerte a los cielos y la glorificación, sentado a un lado de Dios, habiendo alcanzado su verdadero ser, después de la humillación de haber sido crucificado y torturado. The Son of God that he knows inside that he is. And I think that is the ultimate story of man and women, you know, men and women. That's us. And that is why I'm using, for example, Sabello here as Christ. I've written a monologue for him where he confronts us directly with different aspects of our personality in the shape of Christ. You know, so I diverge from the Christ theme, but at the same time it is Christ speaking directly to us. And that is an example of how I develop these different characters, but based upon our inside yearning for dignification, you know. You want to interrogate me? About what? I am prepared to die rather than give up myself. Here is my tongue. Cut it out. Here are my eyes. Let the birds have them. Take my hands. Take my feet. Cut them off. I will have them back. I'm not afraid of your hatred. It is my lot in life to be hated. Humiliation is my destiny, so I will gladly die to for once in my life become free.
Bueno, esto es súper interesante cuando vemos la forma en la que la religión católica ha provocado diversas expresiones a lo largo y ancho del mundo y también en un gran periodo de la historia de la humanidad, algunos de los momentos más excelsos de la historia del arte. Aprovechando que estamos en un Viernes Santo, les doy una recomendación. Si tienen el libro en su casa, por favor búsquenlo. Si no, también pueden hacerlo a través de la red en Editorial Siglo XXI, que acaba de reeditar hace muy poco uno de los textos fundamentales del gran sabio don Ernesto de la Peña, aún extrañado pese a que ya tiene varios años de haber fallecido. Ernesto de la Peña escribió el Evangelio de Tomás, las controversias sobre la infancia de Jesús, un texto buenísimo. Si ustedes recordarán, Ernesto de la Peña, una persona completamente involucrada en la historia también, además de filólogo en la historia de la religión, un gran amante de la música, de la ópera, y ahí está buena parte de su conocimiento, un libro verdaderamente maravilloso. Él hizo la traducción de los evangelios desde el griego antiguo, desde ese texto que está guardado allí en el Vaticano, que se supone que es la versión más antigua que hasta el momento se tiene de esos documentos. Por lo pronto, esto que es el Evangelio según Tomás, las controversias de la infancia de Jesús, Editorial Siglo XXI. Continuamos con más recomendaciones. La Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco lleva hasta la comodidad de su hogar un botiquín cultural repleto de actividades para esta cuarentena. A través de sus redes sociales y páginas de internet, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco puso a disposición un botiquín cultural. Se trata de una plataforma digital que resguarda videos, textos, galerías y talleres para crear una dinámica distinta en el hogar. Es imposible pensar en el resguardo sin libros, sin música, sin poesía, sin letras, sin paisajes, es imposible pensarlo sin esto, ¿no? Entonces, partimos de la idea de justamente la cultura nos une en estos momentos. Estamos contándole a otro qué película estamos viendo, el cine se ha convertido en un puente, la literatura, la música, y es el techo en el que sí estamos habitando en comunidad y lo queremos seguir alimentando. Es un proyecto que tiene 3 ejes principales. La primera es la generación de contenido. Tenemos algunas cápsulas en las que se les da recomendaciones a los padres en relación a actividades muy sencillas con cosas del hogar para los chiquitos. Tenemos talleres también. La segunda, que también es un elemento de solidaridad, es el que comprendamos que el tiempo de resguardo es también un momento creativo. Para esto tenemos, por ejemplo, desde dinámicas como el COVID dibujado para nuestros ilustradores, pero también, por ejemplo, las galerías vivas para nuestros fotógrafos, en el que revisamos nuestros archivos para recuperar los paisajes del estado, sabiendo que no necesitamos salir a transitarlos para recordar la grandeza y lo infinito del paisaje jalisciense. Y un tercer elemento de solidaridad es el que estemos poniendo al alcance todo el tiempo convocatorias estatales, nacionales, internacionales, que están abiertas. En algunos casos estamos adelantando las propias convocatorias y estamos motivando a la comunidad artística y cultural a que tengamos una participación más activa de estas convocatorias. En algunos casos ampliamos los plazos, en otros vimos adelantar el plazo, adelantar la apertura de la convocatoria, y con ello estamos buscando que la inversión del tiempo también sume al talento y la producción de la cultura y las artes en Jalisco. Todas las disciplinas artísticas forman parte de este botiquín que tiene el propósito de enriquecer y compartir historias en este momento de aislamiento físico. Comprender que quienes estamos compartiendo cultura estamos compartiendo salud, y eso en tiempos de pandemia es una enorme fortuna, el poder regalarle salud mental al otro, y además de eso, el que en la cultura seguimos habitando juntos. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahora que la indicación es a quedarse en casa, no hay pretexto para alejarnos de la cultura y además la oportunidad enorme que tenemos de abrir ventanas a otras latitudes, no solo del mundo, sino de nuestro país. Ahí está el ejemplo de Jalisco. ¿Y qué les parece si ahora vemos el que nos tiene Zacatecas? Disfruta de obras de teatro mexicanas sin salir de casa a través del Festival Cultural Digital de Zacatecas. Una propuesta que nace como alternativa para dar continuidad a la 34ª edición del Festival Cultural Zacatecano, aplazado este año bajo la contingencia sanitaria del COVID-19.
Cuando se hizo la selección de obras para que estuvieran presentándose en nuestros teatros, pues se tuvo contacto con diferentes compañías, con diferentes empresas proveedoras de estos elencos. Y bueno, cuando les llamamos para comunicar que tendría que aplazarse, de las mismas compañías surgió esta opción. Son 20 puestas en escena de teatro clásico hasta contemporáneo que se estrenan diariamente por la plataforma Vimeo. Estas obras iniciaron el 5 de abril y estarán disponibles durante 60 días. Quiere decir que cualquiera de los 20 títulos hasta el 5 de junio pueden verse a cualquier hora del día y de manera gratuita. De acuerdo a los organizadores del festival presencial, este no se ha cancelado, solo se posterga hasta que las autoridades lo permitan. Mientras tanto, este nuevo formato digital les permite descubrir nuevos canales de comunicación para difusión de la cultura. Esta contingencia nos ha hecho abrir canales, abrir puertas de modalidades que no habíamos abordado, que es precisamente la proyección de espectáculos artísticos a distancia. Creo que el público se está adaptando muy rápido a estos esquemas y a nosotros también nos está permitiendo ver que hay una aceptación y eso conlleva que también abramos una comunicación con otro tipo de agrupaciones. Me refiero al cine, me refiero a los conciertos de música, de tal manera que podemos ampliar nuestra programación. Para mayor información y actualización de la programación, visita las redes sociales del Instituto Cultural Zacatecano. Con información y texto de Omar Vera, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, está bien, está muy rica la programación que están ofreciendo diversos estados de la República. Ya iremos recorriendo en los días subsecuentes otros tantos para que vean. También regionalmente se están haciendo esfuerzos muy interesantes. Así es, y ya lo saben, todo está a un clic de distancia, así que pues tienen la oportunidad de recorrer, darle la vuelta al mundo en 24 horas cada día. Efectivamente, y tenemos mucho más después de una muy breve pausa. Viernes de Ciencia. Karen Rivera, vamos contigo. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Las matemáticas buscan cuantificar lo que está sucediendo y son fundamentales para tomar decisiones certeras y algunas medidas necesarias. Hoy les voy a presentar el modelo matemático en el que trabaja el doctor Gustavo Cruz sobre de qué manera va a ir aumentando el número de contagios de coronavirus en la Ciudad de México y cuáles son los elementos que toman para llevar a cabo este conteo. Cuando en una ciudad se registren entre 400 y 500 casos de contagios por COVID-19, será el momento de tomar medidas aún más rigurosas para contener la propagación. Así lo asegura el investigador Gustavo Cruz de la UNAM. Esto significa que el brote no ocurrirá al mismo tiempo en todo el país. Por ello, las medidas de cuarentena o de restricción deben ser escalonadas según el contexto de cada entidad. Es un modelo clásico de epidemiología y se basa en dos parámetros. Uno es un parámetro que está asociado más a la biología, a la infección, y que es el periodo infeccioso. ¿Cuánto dura la gente infectándose? Y el otro es un parámetro más de tipo social, que es el ritmo de contacto. Y ese es el que se está intentando bajar con las medidas sanitarias. El tiempo que dura la gente contagiando a las demás está asociado a la biología del virus y a la fisiología de cada organismo. De acuerdo con un estudio realizado en Alemania y publicado en la revista Nature, las personas infectadas serán altamente contagiosas solo en la primera semana de haber adquirido la enfermedad. Por otra parte, el ritmo de contacto es el que está sujeto a modificaciones y el que dependerá de las medidas sanitarias que se tomen. Pero regresemos a las matemáticas, porque el cociente de estos dos elementos es lo que dará el número reproductivo básico, es decir, el promedio de cuántas personas infecta una persona contagiada. Una persona en promedio, es decir, el promedio de toda la población por persona, un infectado,
infecta a 2 personas y media. Lo que usted decía de este número tan alto es una cosa que la gente de epidemiología ha llamado superinfectores, y es gente que en forma muy particular, algunas gentes estando infectadas van a reuniones masivas y pues ahí sí infectan a muchas personas. Nuestro modelo, lo que nosotros vamos viendo es cuántos infectados hay en el tiempo. Y entonces, en el pico máximo de la epidemia, ya con las medidas sanitarias, pues daría, hasta ahorita es una medida muy preliminar, pero daría del orden del 14%. Ya con las medidas sanitarias, porque sin las medidas sanitarias da del orden del 23%. Y esto es si las medidas sanitarias se logran ajustar a que funcionen un poco mejor de como están ahora, ¿no? Sin embargo, el número de infectados es mayor al registrado por aquellos que son asintomáticos y que seguirán propagando la infección. Esta distancia entre cada quien y el quedarse en su casa, es decir, tener mucho menos contacto con la demás gente, esto es lo único que puede bajar el nivel de prevalencia de la infección. Comenta el doctor Gustavo Cruz que es importante tener en cuenta esto que decía de que no todo en toda la República se va a dar el contagio al mismo tiempo. Por ello, las medidas se tienen que ir escalonando y no, si se tomaran las medidas en general en toda la República, quizás correríamos el riesgo de que algunas se levantaran antes de tiempo. También escuchamos en esta semana la cifra negra, el aumento de contagios o el aumento que podría ser real, que está calculado por ahí de los 26,000 contagiados. Es importante tomar en cuenta las matemáticas, como lo decía el doctor Gustavo Cruz, porque si uno piensa en el 14% que puede llegar a alcanzar esta cifra de contagiados tan solo en la Ciudad de México, estamos hablando de más de 1 millón de personas contagiadas. De ahí la importancia de tomar la sana distancia, de ahí la importancia de tomar todas estas medidas que escuchamos a diario, pero que sin duda no están de más mencionar y tomarlo en serio, ¿no? Han circulado en todas las redes sociales falsas noticias al respecto, y lo importante es informarnos con los medios que sean los más precisos posibles, escuchar aquellas voces autorizadas, aquellas voces de expertos que conocen del tema y que sin duda nos van a dar mucha luz al respecto de cómo funcionan los coronavirus, y también invitarlos, como ya los había invitado en secciones pasadas, a lavarse las manos con jabón. Ya les había presentado aquí una entrevista con el doctor Antonio Lascano y la metáfora del jabón con este virus, que aunque es un virus que de alguna manera ha metido en jaque a prácticamente todo el mundo, es increíble cómo el jabón puede evitar que se siga multiplicando en nuestro organismo. No se reproduce en nuestro organismo, se multiplica, y el jabón lo que permite es que se haga inactivo. ¿Qué les parece, Rafa, Huemanzin? Es importante seguir hablando, Huemanzin, Laura, de lo que está ocurriendo en estos momentos. Sí, bueno, sí. A mí lo que me llama mucho la atención, Karen, amigos, que comentaba, no recuerdo si ayer o antier, a propósito de un artículo que ya ha sido publicado en el The Washington Post, que era bien interesante, que nos estaban dando desde la perspectiva matemática diferentes modelos que han utilizado como estrategia diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque tanto población, condiciones, ciudades, etcétera, son variables que permiten entender la acción. Porque algunos países ya van a regresar, por ejemplo, en el caso de los nórdicos, que dentro de unos días después de Semana Santa estarán ya regresando al jardín de niños, y en México todavía nos están pidiendo que no hagamos lo que pasó ayer en el mercado de la Viga. Claro. Tiene que ver con demografía también, tiene que ver con los sistemas de salud, qué tan avanzados están, qué tanto responden a la población, cuántos médicos hay por cada 1,000 habitantes. Cada país tiene condiciones distintas demográficamente en cuanto a servicios de salud. Y es importante, sí, Laura, lo que mencionas, porque escuchar estos modelos matemáticos que realizan los mexicanos están basados precisamente en el contexto social, político, económico, de salud de México, ¿no? En este caso de la Ciudad de México. Entonces, de ahí también la importancia de,
poner atención en cada uno de estas investigaciones que se están realizando al respecto y sobre todo agradecer a aquellos también que están trabajando en favor de la investigación de este coronavirus, de lo que está ocurriendo sobre todo en México, y agradecer a los investigadores y científicos mexicanos. Bueno, pues nos vamos a otros temas. La verdad es que está entretenido lo que están haciendo en la Galería Kurimansuto. Hay que asomarse, hay que explorar la página, lo que están presentando en esta nueva plataforma. Así es, creo que lo interesante de esta cuarentena es que también tenemos la oportunidad de reinventarnos en lo que es, por ejemplo, en este caso nuestra materia que tiene que ver con las humanidades, y vamos a ver cuál es la propuesta que tiene en esta ocasión la Galería Kurimansuto. Como respuesta al confinamiento sanitario que vive nuestro país, la Galería Kurimansuto ideó una campaña que, a la vez, le permitiera una vinculación con los artistas y pudiera proporcionar al público un escaparate de archivos y referencias en línea, tanto de la propia galería como referencias proporcionadas por los mismos creadores. El resultado es Take Out Only, que en español significa para llevar, una publicación digital. Los artistas de la galería tienen un conocimiento musical increíble y por ejemplo, nos compartieron un playlist, una lista de música que pues, en principio fue algo que nos ayuda, o estamos muy cercanos a eso nosotros. En gran medida es mucho materia prima, ¿no?, que los artistas usan, que nosotros usamos para que nos lleva a otras ideas. Entonces, si bien este espacio elongado que estamos viviendo, donde el tiempo transcurre de una manera muy inusual, de una manera que no estábamos acostumbrados, nos está dando espacio a otro tipo de experiencias, a otro tipo de reflexión. De entre los materiales que el público puede disfrutar, se encuentra Maison Rendezvous, un performance en concierto que Abraham Cruz Villegas ofreció en Bruselas poco tiempo antes de que fuera instaurada la cuarentena sanitaria. Que fue básicamente música, canciones que le mandaron y él interpretaba con 2 percusionistas, con 2 bateristas. Una suerte de improvisación musical, palabra que le llaman spoken word, palabra en voz alta. Dr. Lacra, Carlos Amorales o Gabriel Curi son otros de los artistas que contribuyen a Take Out Only. De igual modo, la afición a la lectura de Daniel Guzmán, al igual que el confinamiento, están presentes. A pesar de que su medio principal es el dibujo, él está rodeado de libros todo el tiempo. Y entonces, en este caso, empezó a revisitar libros que le evocaban este momento de reclusión o de distanciamiento social que está teniendo. No que no lo tenga cada rato, pero fue justo y eso desembocó esas lecturas en ciertos dibujos. Take Out Only está disponible en el sitio electrónico de Galería Kurimansuto y también circula con el hashtag Kurimansuto Take Out Only. Noticias 22, Víctor Gaspar. Atractiva la propuesta de la Galería Kurimansuto. ¿Y qué les parece si en medio de estos tiempos difíciles, extraños que vivimos, le ponemos un toque de buen humor? Vamos a hacer una revisión de los memes que circulan en la red. El llamado fue enérgico y contundente. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quienes han tenido en sus manos la posibilidad de elegir no han dudado en resguardarse en su hogar y adoptar las medidas preventivas. Otros han sido, por así decirlo, persuadidos de retirarse a casa de forma voluntaria. Es ya la tercera semana desde que se echó a andar la Jornada Nacional de Sana Distancia. Durante este tiempo, no han faltado los visionarios que han convertido la coyuntura en una buena oportunidad de negocio, haciendo gala de cierto ingenio. Mientras que otros, francamente, ya no ven llegar el final de la cuarentena. Lamentablemente, no en todos reina el buen juicio. Quienes se han adaptado al trabajo en casa han hecho lo posible por verle el lado amable a la situación. En otros casos, poco o nada ha cambiado.
Desde hace varias semanas, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no solo es el principal vocero del gobierno con respecto a la pandemia, sino también el personaje que más acapara los reflectores mediáticos. Para nadie es un secreto que el funcionario goza de gran credibilidad entre la población y los internautas. Y ese es un fragmentito, es nada más una probadita. Sí, y ahorita le estoy buscando y es cuestión de rascarle y sale a la menor provocación. Pero está bien, es una forma de enfrentar cualquier situación, el humor. Hay que saber reírnos de nosotros mismos y de las circunstancias. Finalmente vamos a salir, entonces una manera de hacerlo es llevarlo con inteligencia. Qué mejor inteligencia que una sonrisa. Y bueno, vamos a hacer una pausa y no queremos hacer esta pausa sin antes hacerles una invitación, como todos los días, terminando Noticias 22 en punto de las 9 de la noche, tiene usted la oportunidad de encontrarse con otra programación muy interesante que es Debate 22. Álvaro Cueva nos invita a ver de qué será esta noche. Hoy es Viernes Santo de COVID-19, Viernes Santo de coronavirus. Y adivinen a quiénes tenemos en exclusiva, a la gente de la Pasión de Cristo de Iztapalapa. La Pasión de Cristo de Iztapalapa en tiempos del COVID-19. Es imperdible, ¿eh? Es Debate 22. Quédense después del Noti, les conviene. Los esperamos. Hoy, 21 horas. Seguimos compartiendo con ustedes lo que ocurre en torno al programa Contigo en la Distancia, y también hay para los niños y para las niñas quienes deseen mostrar sus aptitudes en el séptimo arte. El IMCINE está lanzando una convocatoria que enseguida les presentamos. El Instituto Mexicano de Cinematografía, a través del programa Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura, convocan al concurso infantil Un Minuto de mi Día en Casa. Como su nombre lo dice, la idea es que niñas y niños mexicanos de hasta 14 años realicen un video corto de cómo viven la cuarentena en casa. Se sugiere que el video sea en horizontal y los padres pueden ayudar a realizarlo. Es una convocatoria muy amable, muy accesible, muy pensada para los niños, con muy poquitos requisitos. Básicamente tienen que darnos sus datos como generales, el nombre del niño, su edad, en qué ciudad y estado viven, los nombres de los papás, mandarnos una identificación de alguno de los papás y obviamente hacer este ejercicio con la autorización de los papás. La convocatoria estará abierta hasta el 19 de abril. Todos los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico a concursocineminiuto@imcine.gov.mx. Luego, un jurado encabezado por la directora del IMCINE, María Novaro, elegirá 10 trabajos. La idea es enviarles una estatuilla dorada y darles, digamos, el reconocimiento como cineastas del futuro. Ese les va a llegar al correo por el cual se están inscribiendo y que sus cineminutos, los 10 cineminutos ganadores, pues puedan estarse proyectando tanto en Filming como en redes sociales del IMCINE. El tema es libre y los ganadores serán dados a conocer el 30 de abril, justo el Día del Niño. Uno nunca sabe, en casa podría estar el próximo Guillermo del Toro. Bueno, pues eso es parte de lo que pueden encontrar en la red, principalmente en las diferentes opciones que hay en la Secretaría de Cultura, ya sea federal o en la Secretaría de los Estados. Pero vamos a seguir con cine porque ayer comenzaron un ciclo de conversaciones sobre cine mexicano y esto fue lo que sucedió. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas celebró anoche la primera sesión de Conversaciones sobre Cine Mexicano, un proyecto impulsado por Cultura UNAM y la Cátedra Bergman, que busca recuperar el espíritu de las tertulias sobre cine, arte y cultura que tuvieron lugar al interior de la histórica Casa Buñuel, última morada del cineasta aragonés y hoy sede de la AMAC. En su primera etapa, vía remota debido a la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país, participarán 4 ganadores al Ariel de Oro a la trayectoria cinematográfica. El encargado de inaugurar las actividades fue Arturo Ripstein, quien conversó con el también cineasta Roberto Fiesco, entre otras cosas, sobre su nueva película El Diablo entre las piernas, cuyo guión, rubricado por Paz Alicia García Diego,
originalmente no estaba pensado para filmarse. Paz pudo hacer todo lo que quería con el guión, tuvo toda la libertad del mundo porque era un trabajo para entregar a Fonca, un trabajo terminado. Ella estaba becada para escribir un guión, no para filmar una película. Entonces dijo, no es un guión para filmarse. Yo le dije, a mí me parece fantástico, vamos a intentar encontrar a alguien a quien le pueda interesar. Yo nunca había visto una historia descarnada con personajes en estos términos, ¿no? Y metidos en esa situación, en esta casa extraña, gótica, barroca, misteriosa, y dije, si esto tiene de esto tengo que hablar. Me pareció no solo interesante y estimulante, sino hermosísimo. La charla, que se extendió cerca de 1 hora y media y contó con la activa participación del público, transitó por los distintos momentos que han marcado la filmografía de Arturo Ripstein, incluidas sus distintas incursiones en el cine documental, con películas como Los héroes y el tiempo y Lecumberri, El Palacio Negro. Habló también de su postura frente al llamado cine comprometido y compartió detalles de su proceso creativo y su estilo fílmico, en el que destacó su uso exhaustivo del plano secuencia, uno de sus sellos distintivos. La cámara es el punto de vista unívoco, el montaje es el punto de vista múltiple, y yo siempre preferí un solo ojo, que es el ojo de Dios, a los muchos ojos, que es los ojos de los espectadores. Yo iba por otro territorio, por otro camino. Ineludiblemente, Ripstein fue cuestionado sobre su relación con Luis Buñuel, a quien conoció muy joven gracias a su padre. Buñuel ha sido uno de los hombres a los que yo les tengo una enorme admiración, por supuesto, y un lastre y una atrocidad en mi vida. Buñuel ha hecho que todo el mundo suponga que mis películas son una mera reflexión de las películas de Buñuel, que todas mis películas son imitación, segundas partes, plagio. Las películas de Buñuel y las mías no tienen, maldita sea la cosa, que ver. Lo único que nos parecemos, Buñuel y yo, es en que compartimos ciudad. Compartimos la Ciudad de México, en donde filmamos, y un cierto gustillo por la mugre. Entonces eran más o menos los barrios donde filmamos. Más allá de eso no hay absolutamente nada que ver, ni ideológica, ni sociológica, ni ética, ni estéticamente. No se parecen en absoluto. Las próximas sesiones del ciclo Conversaciones sobre Cine Mexicano tendrán como invitados a María Rojo, Lucía Álvarez y Héctor Bonilla. Y podrán seguirse en vivo los jueves a las 18 horas a través del canal de YouTube de Cultura en Directo UNAM. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Y hablando de cine, si ya agotaron su lista de películas para ver en la cuarentena, aquí hay más recomendaciones que nos da César H. Meléndez. Es bien sabido que de manera general, las vacunas se obtienen a partir de los propios agentes infecciosos contra los que se vacuna. En ocasiones, la solución está en el problema. En estos días de confinamiento obligado, la cura para nuestros males podría estar en el cine y su función catártica. Porque qué mejor forma de mitigar los efectos adversos de la cuarentena que enfrentarnos al aislamiento a través de la ficción. Aquí les presentamos una breve selección de películas que exploran las consecuencias del encierro y que, en el mejor de los casos, nos recuerdan que hay peores cosas que estar recluidos en casa para protegernos de un virus. La ventana indiscreta. ¿Cómo olvidar cuando James Stewart hizo las veces de detective sin salir de su apartamento? Durante una intensa onda de calor, un avezado fotógrafo debe permanecer en casa mientras se recupera de una lesión en la pierna. El encierro lo llevará a especializarse en el fino arte de espiar a sus vecinos, hasta que esta práctica indecente, mezcla de obsesiva curiosidad y voyerismo, le hará sospechar que uno de ellos asesinó a su esposa y la enterró en el jardín. Inaccesible al público por más de 2 décadas,
La ventana indiscreta constata por qué Hitchcock es conocido como el maestro del suspenso. El ángel exterminador. El genio de Buñuel en todo su esplendor. Al finalizar una cena en la mansión de sus anfitriones, un grupo de personas de alta alcurnia queda atrapado en el salón principal debido a una extraña fuerza que les impide salir de allí. A medida que transcurren los días, la cortesía inicial de los invitados cede su lugar al más primitivo instinto de supervivencia. Filmada en México en 1962, El ángel exterminador explora la decadencia humana desde el imaginario surrealista del cineasta aragonés al tiempo que retrata los absurdos de la clase burguesa. Señores, peor que el pánico no hay nada. Una situación como esta no puede durar indefinidamente. No estamos encantados, amigos. Este no es el castillo de un brujo. Of total terror. La noche de los muertos vivientes. Película de culto donde las haya, La noche de los muertos vivientes reinventó el subgénero del cine de zombies y garantizó a su creador, George A. Romero, la inmortalidad. El argumento es de sobra conocido. Refugiados en una casa abandonada, los protagonistas de la cinta resisten con estoicismo el asedio de una hueste de zombies. Obra arquetípica, La noche de los muertos vivientes confeccionó la estructura de este tipo de cintas, donde el encierro es la mejor arma contra las amenazas del exterior. El castillo de la pureza. Inspirada en el caso del tristemente célebre Rafael Pérez Hernández, El castillo de la pureza conjuga el talento de José Emilio Pacheco y un joven Arturo Ripstein. Convencido de que el mundo exterior corrompe la formación del ser humano ideal, un hombre mantiene a su esposa e hijos en cautiverio, sometidos a una severa disciplina a lo largo de 18 años. Con todo y sus terribles represalias, el tirano padre de familia no podrá evitar que sus hijos despierten a la adolescencia y a su sexualidad. Aquí, el encierro no logra contener ni mermar el florecimiento del deseo y la curiosidad humana. ¡Infelices! ¡Perros! ¡Qué asco! ¡Perros! Oigan, no, pues qué peliculones se están proponiendo, de los que acabamos de ver algunos fragmentos. Todos ellos son unas verdaderas joyas de la cinematografía, de épocas distintas, estilos de dirección y también historias muy, muy diversas. Sí, que nos llevan al confinamiento, hay que disfrutarlo, sí. Aunque sin caer en la paranoia de algunos de los protagonistas, no, mejor dicho, los personajes protagónicos en de todas estas historias las cosas no acaban bien, pero son ficción, Nosotros vamos a acabar muy bien con este confinamiento. Sí, así es. Como por ejemplo, queremos compartirles el artista Rafael Lozano Hemer, que les mencionamos aquí, que él había dado a conocer que se había contagiado por coronavirus. Él ayer fue dado de alta, ya se encuentra bien. Es muy interesante porque, bueno, tuve el gusto de poder conversar con él para saber cómo se encontraba. Se encuentra feliz, se encuentra muy contento. Va a donar plasma porque parece que esto es importante, saber cómo se está comportando la recuperación en el cuerpo de algunas personas, aunque también, y por eso lo comento también, no solo para saber que Rafael Lozano Hemer se encuentra bien, sino por lo siguiente, no está asegurado, pese a que ya tuvo la enfermedad COVID-19 y ya se recuperó, no está asegurado de que se pueda volver a enfermar o no. Así que todavía desconocemos muchas cosas en torno a este virus y compartirlo porque las medidas de sana distancia, de quedarse en casa, en realidad tienen que ver para tratar de entender el comportamiento de esta pandemia. Enhorabuena por Rafael Lozano Hemer y también mucha esperanza para todas las personas que en este momento se encuentren contagiadas con COVID-19. Y tenemos más, ¿no, Rafael? Sí, yo les platico a ustedes. Tenemos a continuación la invitación que les hacemos cada semana a que no se pierdan el capítulo de estreno de Esto es Arte. En ningún otro lugar lo van a poder ver más que en Canal 22, sábado a las 9 de la noche. El tema de esta semana, la inspiración. De verdad es una serie entrañable, está maquilada a la perfección, con lujo de detalle. No se lo pierdan. El vínculo
entre las emociones y el arte queda manifiesto todos los sábados a las 9 de la noche en Canal 22. Y con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con Mirando Músicas y el maestro Juan Arturo Brennan. Sigan con nosotros. El 1 de mayo se publicará la convocatoria para la 17ª edición de MUTEC MX, uno de los festivales de creatividad digital más importantes del país. La edición 17ª de MUTEC MX será del 23 al 29 de noviembre de 2020. Para esta ocasión, y tomando en cuenta el estado de contingencia, se propone un festival que se concentre en el impulso y retribución de la creación durante los tiempos de crisis. La convocatoria para esta edición contempla presentar una obra inédita que abarque las siguientes características: ejecuciones musicales en vivo, originales y dentro del campo de la música electrónica, ejecuciones audiovisuales que presenten un uso innovador de técnicas y herramientas digitales, instalaciones urbanas y mapping arquitectónico, instalaciones interactivas que puedan imaginarse en el espacio social y en lugares intervenidos por el festival. Las propuestas presentadas deberán incluir en su aplicación una bitácora de creación indicando las fechas y herramientas utilizadas en el proceso. Se podrá aplicar a esta convocatoria solamente el viernes 1 de mayo de 2020. Los artistas tendrán 24 horas para enviar su propuesta mediante un formulario generado por MUTEC MX. Los seleccionados formarán parte de la 17ª edición y serán publicados en el Bandcamp del festival. Además, MUTEC MX reunirá fondos para los artistas y creadores afectados por las consecuencias económicas del COVID-19. Este compilado estará en línea entre los meses de octubre y noviembre, previo a la realización del festival. A través de sus redes se dará a conocer la convocatoria completa y la manera en que se debe hacer llegar las propuestas al festival. Es viernes de Mirando Músicas. Así es, tenemos un enlace vía Zoom con Juan Arturo Brennan para que nos dé recomendaciones musicales. ¿Cómo estás? Maestro, buenas noches. Buenas noches, Laura, Huemansin, Rafa, la otra Laura, todos los colegas y amigos en el estudio y la cabina, ¿cómo están? Muy contentos de saludarte y muy ansiosos de saber qué nos tienes esta noche. De entrada lo que les tengo es que esta fascinación, que para mí sí lo es, de estar cambiando cada semana. Antes fue Skype, ahora es Zoom, estamos probando la tecnología y nos estamos divirtiendo mucho, eso sí. Perfecto. Bueno, el tema musical de hoy va precedido de una recomendación que quiero hacerles que tiene que ver con la programación de Canal 22. El próximo jueves 16 a las 22:30 de la noche, jueves 16 a las 10:30, Canal 22 va a emitir una película que es absolutamente importante de ver y además absolutamente relevante en estos momentos. El año de la peste, dirigida en 1979 por Felipe Casals, que es una película que además de que es muy interesante, es hoy día inquietantemente profética, inquietantemente avanzada y se refiere de manera muy puntual a los temas importantes de la situación que estamos viviendo. ¿Sí? En su momento era futurista, hoy es casi un reality. No se la pierdan el próximo jueves 16, 22:30 de la noche, aquí en Canal 22, El año de la peste de Felipe Casals. Entre otras muchas cosas, tiene una serie de imágenes realmente sobrecogedoras. ¿Quién escribió, Juan Arturo, perdón, quién escribió esta película? ¿De quién es el guión? El guión es una coautoría de Gabriel García Márquez y yo, Juan Arturo. Eso es todo. Por eso, entre otras cosas, por eso la recomiendo, porque es un proyecto muy cercano a mi corazón, pero además, más allá de eso, es una película que vale mucho la pena ver. El año de la peste de Felipe Casals, próximo jueves a las 22:30, no se la pierdan. Música, en circunstancias bastante curiosas que si hay tiempo les contaré después, me encontré hace unos años con una música, con una pieza coral que es verdaderamente formidable y que quiero compartirla con ustedes esta noche. Esta pieza coral refleja de una manera muy puntual el hecho de que en Finlandia hay muchísimos coros muy buenos, coros infantiles, coros mixtos,
coros femeninos, menos, coros masculinos, todos de primera calidad. Y como dato puntual, quiero decirles que el mito de que el mejor coro infantil del mundo son los niños cantores de Viena es eso, nada más que un mito. El verdadero mejor coro infantil del mundo es el coro Tapiola de Finlandia. Si alguien quiere discutírmelo, un día nos vemos por ahí y lo discutimos, pero hablo con conocimiento de causa. El caso es que la pieza coral que les quiero ofrecer, que es una delicia absoluta, es una pieza que lleva por título original en inglés Double, Double, Toil and Trouble. Muchos de ustedes reconocerán ahí una frase del Macbeth de Shakespeare, justamente de la escena de las brujas y el caldero, cuando le predicen a Macbeth el futuro que va a tener. Es una pieza deliciosa. Su autor es el finlandés Jaakko Mäntyjärvi, y la interpreta enseguida el coro de los cantantes de la Universidad de Utah, bajo la dirección de Brady Allred. Escuchen y disfrútenla mucho. Además de todo, es muy divertida. Fascinante propuesta. Bello y divertido, la verdad. Sí. Bello y divertido, Juan Arturo. Eso es exactamente lo que dije, lo que quería mostrarles a ustedes, compañeros, y a nuestra teleaudiencia de esta noche. Y con esto quisiera hacer una observación que me parece importante. Es que esta pieza, hay muchas otras, corales, instrumentales, de cámaras sinfónicas del siglo XX, es una muestra clarísima de que sí es posible componer con las técnicas y los lenguajes de hoy música que no quede al margen de la apreciación de un público de alguna manera numeroso. Y esta pieza de Jaakko Mäntyjärvi es un ejemplo clarísimo de ello. Les repito el título si la quieren buscar para escucharla después. Es Double, Double, Toil and Trouble. Y resulta que no es una pieza independiente, forma parte de un ciclo de Mäntyjärvi que se llama 4 canciones de Shakespeare, que son 4 piezas corales basadas en distintos textos de distintos episodios de las obras de Shakespeare, y las busqué y las escuché las 4. Son muy buenas las 4, pero esta es sin duda la más interesante, la más atractiva, y no es extraño que justamente por sus cualidades que ya vieron y escucharon ustedes, porque hay que ponerle un poquito de teatro al interpretarla, se ha vuelto la más popular de las 4. Se programa con cierta frecuencia en conciertos de manera independiente, sin las otras 3, pero si ustedes quieren oír las otras 6 piezas del ciclo, son las 4 canciones de Shakespeare del compositor finlandés Jaakko Mäntyjärvi, y esta interpretación es de las mejores que encontré en la red. Ahora bien, resulta que la existencia de estas y muchas otras músicas corales en Finlandia, porque hay una abundancia notable de repertorio coral, tiene que ver con lo que ya mencioné. Si hay muchos y muy buenos coros en Finlandia, pues los compositores escriben música para estos coros y los resultados están a la vista y al oído, sobre todo en una discografía de música coral finlandesa muy amplia, muy vasta y muy variada. Brevemente les cuento cómo conocí esta pieza. La única vez que estuve en Barcelona, que fue, me parece que el año anterior a que empezara todo lo que se desató, que ustedes ya conocen, fui a un concierto en el Liceu de Barcelona con un coro catalán que hizo un programa delicioso de motetes de Bruckner, exitosísimo, al grado que el público pidió más, el coro regresó y yo supuse que iban a cantar otro motete de Bruckner o alguna cosa coral de Brahms, de Schumann, de Mendelssohn, en fin, para mantener el estilo. Y no, la directora y el coro decidieron cantar esto, el público deleitado, yo también. En cuanto regresé a México, busqué grabaciones y busqué referencias y me encontré justamente con esta versión que acabamos de escuchar y con la que les voy a ofrecer en un momento parcialmente para la salida del programa, ¿sí? Entonces, muy recomendable esto y con una aclaración, no una aclaración, sino un comentario que creo que también viene bien a cuento de todo esto. Es música, sí, muy seria, en el mejor sentido de la palabra, compuesta con todas las de la ley, pero no tiene nada de solemnidad. Y esto es una cualidad que muchos compositores contemporáneos han olvidado, un poco el espíritu ligero, no necesariamente de la música contemporánea tiene que ser seria, solemne y ser una tortura. Y esta pieza, este Double, Double, Toil and Trouble de Jaakko Mäntyjärvi, de sus 4 canciones de Shakespeare, es una prueba absoluta de ello. Les invito entonces a que consigan
las otras 3, que escuchen el ciclo de las 4, realmente les va a gustar. Y con esto me despido, compañeros, amigos en el estudio, en la cabina, y a todos nuestros televidentes, y voy a despedir con un poco más de lo mismo. Siempre es interesante escuchar música en distintas versiones. Vamos a escuchar esta Double Double Toil and Trouble de Jaakko Mäntyjärvi, en interpretación del ensamble Aedes, que dirige Mathieu Romano. Gracias. Noticiero el lunes, yo los espero aquí el próximo viernes. Hasta gracias. Pronto. Gracias, Juan Arturo, gracias a ustedes. Cuídate mucho, nos vemos dentro de una semana. Buenas noches. Monster HP, flies the ones